Hola, la verdad es que estoy feliz de estar aquí en la maravillosa FIL de Guadalajara, que la llevo en el corazón y que es, este año tiene que ser desde lejos y a través de esta pantalla, pero bueno, aún así es una maravilla estar. Y, y estoy doblemente maravillada, soy Rosa Montero, por cierto, estoy doblemente maravillada porque de verdad que este encuentro, este pequeño encuentro que vamos a tener, es pura magia, os lo diré. Para mí es lo más bonito que me ha pasado en este año asqueroso que estamos viviendo. Lo más bonito es esto que os voy a contar. Habéis visto que se llama Salvados por la literatura, y es verdad. Bueno, la literatura nos salva, el arte nos salva, la belleza nos salva, pero la prueba es esto que os voy a contar, que os vamos a contar. La prueba es esto. Veréis, esta especie de cuento de hadas empezó en marzo de este año, cuando empezó el confinamiento en España, ¿no? Entonces estábamos todos tan tristísimos y tan hechos polvo que se me ocurrió, para intentar animar un poco las cosas, pues hacer unos encuentros en directo en mi Facebook, todos los miércoles y todos los sábados, media hora. Y bueno, al principio no tenía ninguna idea preconcebida, pero enseguida, yo creo que al segundo encuentro empezaron a convertirse en un taller de literatura. Y la gente empezó a entrar, y empezó a entrar con un entusiasmo que me obligó a hacer muchas más cosas a mí. Por ejemplo, es que había la gente que se conectaba en directo, eran entre 600 y 900 personas. Y claro, hacer un taller de literatura que mandas a hacer ejercicios y que luego los tienes que leer, pues con tanta gente es que empezó a llevarme muchísimo tiempo, pero no podía evitar sentirme contagiada por el entusiasmo que esta gente tenía. Total, que pasaron esos 3 meses y cuando ya nos quitaron, fueron 3 meses y pico, ¿no? Nuestro confinamiento más duro, y cuando ya empezaron a levantarnos en España las leyes más duras de encierro, pues dije, bueno, lo voy a cortar, porque además es que ya solo vivía para eso, ¿no? Y entonces, pues hice uno de los últimos ejercicios, consistió en que les pedí que definieran a un personaje con uno o con dos, con una o dos frases nada más, ¿no? Y me mandaron 400 definiciones de personajes. Escogí 6 y hice que votaran de esas 6 las 2 que más les gustaban. Y salieron estas 2 definiciones que voy a leer a ver si encuentro entre los papeles, que lo encuentro. Sí, estas 2 definiciones salieron. Una es la que llevo más votos. Se pintó los labios de rojo, saliéndose de los límites permitidos. Se puso unos pendientes desafiantes, se arregló el pelo con los dedos y se fue a dormir. Que está hecha por Inmaculada Melguizo de España. Esa es la que tuvo más votos. Y la segunda es esta otra. Incomprendido, inexpresivo e indiferente. Hipersensible a los tejidos, alérgico a las personas y al chocolate. Su refugio ante el mundo eran esa azotea, las palomas y aquellos rancios libros. Y esta es de Elsa Rubinstein, de Paraguay. Bueno, entonces quedaron estas 2 vencedoras y yo ya me despedí de toda esa cantidad de gente entusiasta y les dije, bueno, pero seguid, ya que estáis tan contentos porque estáis haciendo ejercicios y recuperando algunos de la literatura, otros pues siguiendo, porque había escritores también, gente que ya había escrito y tal. ¿Por qué no hacéis un cuento que una a estos 2 personajes? Bueno, fue como tirar una piedra a un panal de abejas. Hicieron todos los cientos de personas y empezaron a volar y a crear miel. Hicieron un grupo de Facebook para organizar la historia. Empezó uno a decir, sí, hacemos un libro de cuentos y además que haga un prólogo rosa. Y yo dije, sí, vale. Bueno, y a partir de ahí empezaron a trabajar solos ellos, ¿no? Entonces, organizaron primero 2 grupos de Facebook para organizarlo todo. El primero fue de 160 personas, tuvieron que cerrarlo, se abrió otro, se volvió a llenar, se quedó gente que no pudo entrar, me consta, ¿no? Hubo bastante gente que no pudo entrar. En total había esos 2 grupos de Facebook, escogieron en cada grupo un comité de administradores, luego otro comité de editores, gente que había hecho filología y tal, para corregir los cuentos. Luego un comité conjunto de diseñadores gráficos, ¿no?
y empezaron a trabajar en mitad de la pandemia entre 23 países, porque la gente pertenece a 23 países distintos, con no sé cuántos usos horarios, ¿no? Y consiguieron, cosa que no lo entiendo, en un tiempo récord, con una profesionalidad alucinante, encontrar una editora que es Literálica, una editorial que es Literálica mexicana, una editorial fantástica y además es una fundación también, y aquí tenemos a Ángeles Favela, que es su fundadora y directora, para publicar primero los 168 cuentos que hicieron, 168 cuentos, con variaciones entre estos dos personajes, ¿no? Y que se dividieron en 2 volúmenes de los 2 grupos de Facebook, ¿no? Un volumen se llama Carmen, el otro volumen se llama Chocolate. Y ya han salido esos libros y han salido digitalmente y ahora nos contarán cuánto valen, cómo se pueden conseguir, a través de qué plataformas. También se pueden conseguir en print on demand, se pueden conseguir en papel. Bueno, pero yo hice el prólogo y me he leído los cuentos y son alucinantes. Son alucinantes, de verdad. O sea, es que es de no creérselo. El nivel, incluso los más obviamente amateur, porque claro, había gente que no había escrito nunca en su vida, pues tienen un nivel porque los editores han sido extraordinarios, evidentemente, extraordinarios, ¿no? Pero es que hay como 50 o 60 de esos 168 que son de un nivel no solo profesional maravilloso, sino de un nivel excepcional, buenísimos cuentos. Bueno, pero aquí no queda la cosa. Aquí no queda la cosa, que las abejas siguen volando. Hay otra amiga mexicana, Maru San Martín, que también está aquí presente y que de repente pidió que le mandaran cuentos con plica y sin la firma, claro, anónimos, y de los 168 cuentos que están en los 2 libros digitales de Literálica, le mandaron 126. Entonces ella los pasó a selección a un jurado de compuesto por 2 escritoras mexicanas, que luego lo va a contar ella todo, y escogieron 25 cuentos de esos y me pidieron luego a mí que yo sumara 5 más. Y con esos 30 cuentos se ha hecho una antología que sale ahora en papel, también en otra editorial mexicana. Todo esto lo va a contar Maru San Martín ahora. Pero es que fijaos la que se ha montado. La que se ha montado. Mirad, insisto, son autores de 23 países. Y además van desde la más joven, que tiene 12 años, a la mayor, que tiene 76. También hay hombres, menos, pero hay como un 20%, como un 10%, un poco más de un 10% de hombres entre los relatos. Y en la antología también hay uno. En la antología hay uno. Bueno, entonces, yo no me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer que la gente haya sido capaz, en uno de los momentos más duros de la historia, de la vida, uno de los momentos más duros que nos ha tocado vivir en esta generación, sin lugar a dudas, en varias generaciones, en todo el planeta, hayan sido capaces de poner tanta luz en las sombras, de sacar tanta belleza, de sacar además unos libros poliédricos, caleidoscópicos, que deberían leerse en todas las escuelas de escritura creativa, que además de ser una lectura fascinante en sí, ¿no? Porque además hay unos cuentos formidables, está el juego increíble de ver hasta qué punto la imaginación es capaz de mirar lo mismo de una manera completamente distinta. Bueno, fascinante. Y aquí están con nosotras Ángeles Favela, como he dicho, de Literálica. Está Maru San Martín, que es la que ha promovido toda la antología, y están las 2 administradoras principales de los libros, que fueron las que montaron los 2 grupos de Facebook, que son Chantal Mas y Alejandra Albert. Y ellas, además, las 2 también han escrito, bueno, y también Maru San Martín han escrito cuentos que están en estos libros maravillosos. Así que vamos a empezar por las antologías. Vale. Bueno, la experiencia de... Cuéntanos, sí. La experiencia de inmersión en esta aventura, pues... ¿Cómo fue? Pero no, primero, ¿te arrepentiste alguna vez de haber montado el grupo y de haberte metido ahí de cabeza en esto? Porque claro, yo creo que se ha llevado la vida, ¿no?
No, no me arrepentí en ningún momento. En algún momento me dije en qué berenjenal te has metido, Alejandra, pero no llegué a arrepentirme. No, no, al contrario, no, estoy encantada de formar parte de esta aventura y de haber tenido ese impulso, ¿no? Porque fue un impulso lo que, lo que me hizo decir, monto este grupo de Facebook en el que vamos aquí a reunirnos todos los que tenemos ganas de llevar a cabo este proyecto tan que prometía tanto, ¿no? De escritura de cuentos a partir de estos dos personajes. Y sí, fue ese impulso que hace a veces que en una décima de segundo pues se lleve a cabo el proyecto. Si no hubiera sido yo, seguro que habría habido otra persona que hubiera tenido este impulso, ¿no? Pero estoy muy, muy contenta de haberlo tenido y de haber estado ahí administrando junto con otras personas que han configurado el equipo de administración y de hacerlo realidad entre todos, entre todas, porque ha sido y es realmente una experiencia única, ¿no? En lo que a mí concierne, en lo que a mí respecta, está siendo una experiencia única, o sea que muy enriquecedora y maravillosa desde el punto de vista humano y desde el punto de vista literario, claro, porque, porque se han juntado ahí tantas personas de tantos estilos distintos, de tantos países distintos, con unas culturas diferentes, y han aportado todos y todas su visión, su visión, su parcela del mundo, de su mundo, ¿no? Así Además es que ha sido, que además digo que ha sido un ejemplo de cómo trabajar juntos, ¿no? Gente que no se conoce nada en estos momentos en donde el miedo hace abundar en la crispación, ¿no? Vemos la vida pública que está súper crispada, la gente que se enfrenta unos con otros, y vosotros habéis conseguido, pues eso, sin conoceros, entre tantos países, pues llevar adelante, conseguir poneros de acuerdo. Habrá habido problemas también, ¿no, Alejandra? ¿Algún problema habrá habido que habréis tenido que solucionar? sí, hemos tenido varios problemas. Eh, eh, a veces hemos tenido desacuerdos sobre pues, cómo llevar a cabo las cosas. Hemos tenido... Es que, claro, nos juntamos personas que no nos conocíamos, ¿no? De nada. Teníamos en común algo que creo que es esencial, que es esta pasión por escribir, esta pasión por la literatura, una admiración también por ti, ¿no? Como escritora y por tus novelas. Hicimos el proyecto, pero con dificultades, como decía, a veces de desacuerdos, de discusiones, que a veces han sido potentes, entre personas que en un principio no nos conocíamos. Es decir, que había de todo tipo de caracteres, claro, caracteres bastante fuertes, ¿no? Entonces, pues ha sido también para mí una experiencia de gestión de personalidades y también de autoconocimiento, ¿no? Porque te pones un montón también a ti mismo, a ti misma te cuestionas mucho, ¿no? Sobre ti, sobre tu manera de hacer. Y entonces, pues, cómo hemos salido adelante en cada discusión que hemos tenido, en cada desacuerdo, siempre hemos salido adelante pues con humor o al final se acababa arreglando, pues mira cómo nos hemos puesto, por tal, pues ya veis que al final todo va a salir adelante por el proyecto. Y bueno, entonces ha habido, sí, discusiones, pero yo diría que al final la ilusión y el entusiasmo es lo que siempre ha tomado el relevo, Prevalecido. ¿no? Sí, Qué sí, bien. sí, sí. Sí, y creo que Y tú, ahora todas... Chantal, Sí, sí, no, que sigue, tenemos sigue. esta... No, yo creo que compartimos todas el mismo sentimiento de unidad, ¿no? De estar unidas ante algo común.
Y Chantal, tú además, bueno, lo mismo que Alejandra también, tú, además de llevar el otro grupo, has escrito un cuento que además saldrá en los dos, sale en los digitales y sale también en la antología. Hablarnos un poco, no solo ya desde el punto de vista de la administración, ¿no? Y de meterte en ese proyecto tan loco, sino de la posibilidad eso, de hacer un cuento, te lo planteaste, cómo has visto el reto, ¿qué tanto por ciento calculáis que había de gente que no había escrito nunca y que se ha lanzado a escribir? Porque muchos de ellos, yo he visto en mi Facebook, decían, yo no he escrito nunca y por primera vez me he atrevido y tal. Cuéntame un poco desde la parte de la escritura, Chantal. Sí, claro, pues un gusto estar aquí. Para mí, pues yo sí había escrito algo. Esto que dices es interesante, como qué tanta gente sí había escrito y qué tanta no. Yo creo que había verdaderamente de todo. Había desde gente con muchas publicaciones hasta gente que jamás había escrito. Entonces sí se convirtió en algo muy interesante por la gran variedad de personas que se vieron involucradas. Y a mí algo que me ayudó mucho, aunque yo ya había escrito, fue todo lo que nos dijiste, nos aconsejaste y nos guiaste en todos esos Facebook Live en vivos que hicimos contigo, porque realmente nos guiabas mucho desde cómo mirar a los personajes, cómo relacionarlos, cómo no caer a lo mejor en lugares comunes, cómo lidiar con la frustración, cómo desatorar cuando creemos que la creatividad se ve muy empañada. Entonces, realmente fue algo muy interesante para mí el haber logrado como esta parte creativa y haberme conectado. Yo siento que definitivamente la creatividad nos salva, como tú lo has dicho, en momentos de crisis como esta que hemos tenido. Y para todos los que participamos en este proyecto, pues realmente fue una gran luz en este camino que ha sido este año tan duro y tan diferente y tan áspero, y ha sido como ese bálsamo que necesitábamos, y por eso creo que el resultado ha sido muy significativo, hermoso, y muy, como dices, caleidoscópico, porque sí siento que es eso, al ser gente de 23 países diferentes, de tantas edades diferentes y de tantas procedencias en cuanto a profesiones, creo que lo ha hecho muy rico este proyecto. Y pues eso es realmente algo que todos nos vamos a llevar de esto y que ojalá que lo lean, porque como dices, es algo como muy extraño que se dio en este momento tan extraño. Entonces, creo que eso lo hace muy único y muy especial. Y es una lectura vertiginosa, porque de verdad que parece mentira que pueda haber 168 versiones y visiones distintas. Hay cuentos góticos, hay cuentos de fantasmas, hay cuentos de ciencia ficción, hay cuentos de terror y asesinatos, hay cuentos psicológicos, hay cuentos románticos. Es impresionante, o sea, es impresionante. Por cierto, que voy a enseñar, he hecho fotocopias de las portadas. Estas son las portadas que son maravillosas, no sé si las veis, de las dos digitales, de los dos digitales, que se llama, esto es un título, este es el de la otra, que se llaman además, lo inventaron ellos, porque yo no he hecho nada, se llama Encuentros con Rosa, que me parece un título precioso y muy ingenioso, ¿no? Hicieron, y no me digáis que la portada también no es preciosa. Y este es el de la antología, que se llama Labios Rojos, Chocolate y una Rosa, que también es precioso. Y este es el de la antología, la portada de la antología, ¿no? Que es, que es otro acercamiento, porque claro, la antología lo que tiene verdaderamente es es un nivel literario muy estable y muy coherente y es muy alto, ¿no? Y insisto, son solo 30 cuentos. Podría haber otros 30 del mismo nivel que no han salido, que están y son de él y que están en los digitales, ¿no? En la taza. Así que los dos. Yo he mandado los cuentos a talleres literarios
dan talleres y todos están fascinados y los van a empezar a recomendar. O sea que a nadie, no le puede dejar indiferente a nadie que le interese, digamos, la escritura de alguna manera. Y encima, para el que simplemente lea, es fascinante, ¿no? Y Chantal, lo mismo Chantal que Alejandra, que Maru, cuando los habéis leído todos, ¿os sorprendió también a vosotros el nivel? ¿Os sorprendió? Porque a mí me dejó alucinada el nivel buenísimo que había. O sea, que es que ¿os sorprendió? ¿Qué sensación os dio cuando visteis cada 80 y tantos, bueno, y luego los otros? Chantal, sigue tú, si te parece. Sí, claro. A mí lo que me gustó mucho fue y me sorprendió es como ver con 2 personajes todo eso que se puede lograr. Entonces era como, ay, ¿y qué sigue? ¿Y cómo es el siguiente? Y a esta persona ahora, ¿cómo se le ocurre relacionar a estas 2 personas de una manera tan diferente? Entonces era como te quedaban esas ganas de seguir leyendo porque decías, bueno, ¿y qué más? ¿Y qué sigue? ¿Y ahora por dónde? Y creo que eso lo hace muy rico porque cada cuento te va sorprendiendo y vas avanzando y pues no quieres parar. Es cierto, sí. Maru, Maru San Martín, ¿cómo se te ocurrió a ti lo de hacer la antología? Que se te ocurrió enseguida, desde el mismo principio, y es meterse en un lío también importante, vamos. Claro que sí. Fue un lío, pero un lío tan gratificante, tan lleno de matices, pero siempre positivos. La verdad es que me inspiré porque yo el año pasado gané un concurso nacional y a partir de ahí creció mi autoestima tanto, creí tanto en mi escritura que quise que hubiera personas a las que les pasara lo mismo, que en cuanto vi tus clases, empecé a tomar tus clases, yo dije, cuando dijiste que se empezaron a crear los grupos y dijeron, vamos a hacer cuentos todos, yo dije, tiene que haber un concurso con estos cuentos. Y entonces me lancé como el borras, así decimos en México, y dije, yo lo hago. Yo hago un concurso de todos estos cuentos. Y no me importa, yo voy a conseguir editorial, voy a conseguir jurado, pero esto tiene que salir. Tengo que hacer que de aquí se visibilicen buenos escritores y que crezca la autoestima de estos escritores y crean en su escritura y lo voy a lograr. Y por eso fue que me inspiré en mi propia experiencia, en haber ganado confianza y seguir escribiendo. Y no fue un concurso o una competencia entre los 168 personajes, o escritores, sino fue para que ellos compitieran contra ellos mismos, porque a raíz de esto yo empecé a crear más, a escribir más y a mejorar mi escritura. Por eso fue que se me ocurrió hacer el concurso. Me parece que has puesto el dedo en algo muy interesante que no lo estábamos diciendo, ¿no? Y es hasta qué punto efectivamente el poder sentarte a escribir, a hacer arte, a aspirar a rozar un poco la belleza, nos puede construir por dentro, nos puede hacer más seguros de nosotros mismos, nos puede curar heridas, ¿no? No sé, yo desde luego lo noto escribiendo, no sé si vosotros lo habéis visto. En estos meses que estuve haciendo el directo, recibía cartas que me lo decían, esto que acaba de decir Maru, ¿no? Que realmente estoy orgullosa de mí misma, por ejemplo, me han dicho. Que es precioso, pero precioso, sí. Vamos, sí. Maru, sí. Y al final sale en la editorial Ediciones de Educación y Cultura, ¿verdad? Así es, ya está impreso el interior. Estamos esperando el ISBN que se pidió el 10 de noviembre y se imprime en los exteriores y ya está. De hecho, ayer me mandó
ayer en domingo, porque la verdad es que no hemos descansado ni sábados ni domingos entre el director editorial y yo. Y aparte ya lo debo de tener harto, porque me manda un borrador de, ya te mando la última versión. Y le digo, hey, en la página 112 hay un callejón. Hey, que me has dejado una línea viuda. Me dice, es que no es la última versión, el autor debe de ver si no corrige algo. Y efectivamente, el autor dice, oye, he decidido cambiar este adjetivo por este. Entonces traemos de veras al editor que ya no, yo creo que ya va a decir, no vuelvo a hacer una antología nunca en mi vida, porque tiene que lidiar no con 30, con 31. Y yo soy súper, súper perfeccionista en cuestión de libros porque los amo. Sí, qué bueno. ¿Cómo se llaman esas dos escritoras estupendas mexicanas, las dos? Por favor, dales el crédito Claro que que sí. escogieron. Fíjate que una de ellas es Beatriz Meyer, que ella es más que es novelista, ensayista. De hecho, ella me dio ensayo hace 8 años. Y a raíz de eso se ha vuelto como mi mentora. Beatriz Meyer, más que nada, es cuentista. Y Alicia, se llama Delfidia Alicia Álvarez, pero firma como Alicia Álvarez. Ella más que nada es escritora de novela histórica. Y ambas son escritoras reconocidas en toda Latinoamérica, han ganado premios, pero más que nada en mi estado, en Puebla, son una institución. Es increíble, porque es que por otro lado parecéis más profesionales que los profesionales, las tres. O sea, es que no, habréis aprendido muchas cosas nuevas, ¿no? Ahora podríais ser editoras, por ejemplo, podríais ser, yo qué sé, editoras en su doble sentido, ¿no? De editar como filólogas un cuento y de editar, de publicar, ¿no? ¿Os habéis tenido que aprender cosas nuevas? ¿Habéis tenido que consultar a alguien cómo se hace algo? Contadme, cualquiera de las tres, contadme las tres, vamos. Al estilo del país, para empezar. Entonces, yo ya estoy lista para editar y bueno, diseño editorial, ya había tomado varias clases, entonces sí, yo ya puedo hacer un libro perfectamente. Estoy lista. Sí, decir que en el equipo de edición, que también estuve ahí, me apodaban la petarda. O sea, con decir eso ya lo digo todo, ¿no? Y es que igual que Maru, yo cuando veo una coma que me parece a mí que está mal puesta o un pequeño fallito, me pongo muy pesada, sí, sí. Y sí, y entonces pues para editar a mí se me habían olvidado cosas, se me habían olvidado, por ejemplo, pues que los guiones de diálogo no son guiones cortos, sino que son las rayas más largas, que se tienen que poner junto al Parlamento y todas estas cosas me las tuve que volver a estudiar, sí, sí, para hacer una edición realmente buena, ¿no? Que digna de ese nombre, las comillas latinas, las comillas inglesas. Entonces aprendí un montón. Me gustó mucho eso porque fue un trabajo también de investigación y aplicarlo después ahí a los cuentos y sí, sí, mucho aprendizaje. Y después compartirlo con los autores, claro, con los autores. Pues mira, aquí creo que te falta esto, ¿cómo lo ves tú? Un intercambio ahí que se hizo también muy enriquecedor, ¿no? Sí, mucho aprendizaje, mucho, mucho. Y que ¿Tomaban para bien? ¿Lo mí tomaban también. mal? Sí, No, pero en general, los autores, ¿qué tal lo llevaban? los autores se amoldaban. ¿Has dicho sí? ¿Qué tal lo llevaban? ¿Qué Sí, tal lo llevaban? sí. En Se general, ponían... no, en general súper bien, porque enseguida veían que si dabas una vuelta a una frase, quizás que tenía una sintaxis un poquito así complicada, ¿no? En general lo veían enseguida y muy buenas reacciones, sí, la mayoría. Sí, sí. ¿Y quién corregía vuestros textos, Chantal? Porque vosotros también tuvisteis que ser corregidas, claro, ¿no?
Sí, eso fue muy interesante. Hicimos todo un equipo de edición en el que estuvieron involucradas pues muchas personas. Perdón que me veo descuadrada. Perdón. Hicimos un equipo de edición. Cada equipo tenía 10 personas y cada persona corregía aproximadamente unos 15 cuentos. Todos los cuentos fueron corregidos por 2 personas a la vez. Era como una revisión cruzada que le llaman. Y eso fue muy interesante porque entre ellos se comunicaban, oye, ¿cómo ves esta palabra, esta coma, etcétera? Y sí se le hicieron algunas sugerencias a los escritores. Pero bueno, volviendo a la pregunta que hacías al principio, aprendimos muchísimo, muchísimo de verdad. No podría decir que nos podríamos dedicar a la edición, eso se lo seguimos dejando a Ángeles, a Literalica, pero sí aprendimos cantidad de cosas. Realmente no sabíamos nada, eso fue lo que fue muy impresionante y nos lanzamos a decir, esto tiene que salir y si Rosa está detrás de esto y confió en nosotros, tiene que salir con una calidad excelente, maravillosa. Y bueno, pues eso fue lo que tratamos de hacer de verdad con las herramientas que teníamos y con todo el entusiasmo que de veras nos comunicaste, nos infundiste con esa piedra que echaste en ese panal y que de veras salimos volando a crear toda la miel que pudimos para realmente poder dar algo de calidad que para nosotros era muy importante. Siempre lo decíamos, Alejandra, no me dejarás mentir, decíamos, es muy importante que estemos a la altura de lo que Rosa ha hecho y ha escrito, porque ella nos está apoyando. Entonces eso para nosotros siempre fue muy importante y creo que pues más o menos pudimos entregar algo que creo que vale la pena de verdad. Ha sido dignísimo el trabajo, pero increíble. Ya digo que hasta el cuento más amateur tiene una altura y un nivel increíble. Y vamos a hablar con Ángeles, que aquí ha sido otra apasionada de esta historia también. Por cierto, que no hemos dicho que tanto los 2 digitales de Ángeles como la antología, los beneficios van para 2 ONGs, ¿no? Los digitales de Literalica van para ACNUR y los beneficios de la antología, si no me equivoco, para Families for Peace. ¿Eh? Es Families for Peace, ¿verdad? Es una ONG que cuida a los niños refugiados. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta porque yo creo que es algo que le va al proyecto, ¿no? Es un proyecto que está hecho desde la empatía, ¿no? Y tiene que culminarse en empatía también. Ángeles, ¿cómo cuando llegaron estas locas maravillosas con esta historia? Bueno, la primera vez que tuve contacto con este proyecto fue por el mes de mayo, finales de mayo, y era tal la energía, tal el entusiasmo de ese primer encuentro, que la verdad quedamos pues muy enganchados con esto. Me sorprendía mucho que estuviese gente de tantos países involucrados, 23 países. Me sorprendía la época, el tiempo, que estuvieran trabajando en dos personajes muy particulares y sobre todo me llenó de gusto y de alegría poder participar, pues esa generosidad que se desbordaba en el proyecto. Por un lado tú, Rosa, pues ofreciendo esas clases durante tantas semanas en un tiempo muy difícil, en un momento también para ti, pues a punto de lanzar tu más reciente novela, La Buena Suerte, y todo hacía que el proyecto pues brillara, así como tú dices, era un panal de abejas en producción, en total producción. Y bueno, en la escritura, por cierto, aquí tengo uno de los ejemplares que es bellísimo. Vean, es el cuento
en Cuentos con Rosa, el tomo Chocolate y Carmín son 2 libros hermanos. Desde el principio nos gustó llamarlos así, 2 libros hermanos, porque juntos están apoyando a una asociación internacional, ACNUR, en beneficio de los migrantes, y porque juntos están reunidos pues cuentos maravillosos. Fue otra cosa que quisiera mencionar, Rosa, es esa maravilla y esa energía que lograste transmitir a 168 personas que igual que el resto del mundo, pues sumidos en medio de una pandemia. Y hay pues, vamos a decir, una palabra que podríamos aplicar aquí, y es la sublimación. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, de la angustia, de la tristeza, de lo que todos estábamos viviendo, tú fuiste, Rosa, capaz de inyectar un poquito de entusiasmo, un poquito de alegría, y que fue creciendo hasta llegar a convertirse en estos 2 proyectos que ahora están apoyando a una noble causa. Entonces, pues la verdad es que Literálica se siente muy, muy honrada de participar con ustedes, y a las editoriales nos toca hacer la parte más ecuánime de los libros, tratar de ver un poco las cosas desde un punto de vista objetivo. Y bueno, hemos ido trabajando con mucho gusto y aparte con la seguridad de que estamos ofreciendo un libro literario al 100%, y eso pues ha sido algo maravilloso. Además, las personas que han estado participando contigo en ese taller, que participaron en ese taller, pues sin darse cuenta, y es uno de los regalos de la literatura, que sin proponérselo, activa la empatía en nosotros, en las personas. Somos capaces de ver la vida desde otro ángulo, somos capaces de ponernos en los zapatos de otros, somos más hábiles para ver y comprender las realidades que mucha gente vive y que son ajenas a las propias. Y bueno, eso logra que la literatura cumpla su cometido de hermanar a los seres humanos. Qué bonito lo que has dicho, sino salvarnos, ¿no? Yo siempre hago una referencia en el prólogo, lo cito también, lo cité en los talleres, porque para mí es como una piedra angular, ¿no?, de lo que es el arte en general y la literatura, y es la frase esa famosa de Georges Braque, el pintor abstracto francés, que decía: el arte es una herida hecha luz, ¿no? Y efectivamente, ¿qué vamos a hacer con las heridas? Sino intentar convertirlas en luz para que no nos destruyan. Pero no he sido yo la que ha tenido esa fuerza, habéis sido vosotros. Es que esa es la magia del arte, esa es la que nos saca lo mejor de lo que somos, que nos hace mejores de lo que somos, que nos permite aspirar a ser todavía aún mejores, ¿no? El arte y la belleza ayudan a curar el dolor del mundo, ayudan a curar la maldad del mundo. Sabéis que además hay intervenciones, ¿no?, urbanas en Colombia ha habido, y en otros sitios, en donde en zonas deprimidas de chabolas y cosas así, es decir, de asentamientos habitacionales de muy mala calidad, y en zonas, en barrios violentos y tal, pues han hecho intervenciones de mejorarlos simplemente estéticamente, pintarlos, ponerles colores bonitos y limpiarlos, y ha bajado la violencia. Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Entonces, ayuda tanto, ¿no? Y yo no he sido, porque es que yo he sido arrastrada por vuestro entusiasmo.
pero desde el principio, o sea, desde el mismo momento en que cometí la locura de dar un email para que me mandarais los textos. ¿Vosotros creéis que eso se hace si no me emborracháis antes con vuestro entusiasmo? O sea, 600 personas mínimo mandando textos, o sea, pero es que me arrebatasteis, de verdad, o sea, es que fue maravilloso, ¿no? Está siendo un viaje absolutamente maravilloso, está siendo un viaje maravilloso, verdaderamente. Contadme si habéis tenido... Ah, bueno, lo que es increíble además es que son 168 personas y yo 169. ¿Qué quiere decir? Y Ángeles yo la he visto a la pobre en estos meses tener que responder 20.000 veces a 20.000 personas distintas. ¿Te has arrepentido alguna vez de meterte en este lío? Pues realmente no, estamos acostumbrados a trabajar uno a uno con autores y estamos siempre atentos a acompañarlos en ese proceso que realmente es un proceso muy, muy solitario. El editar un libro, primero escribirlo y luego editarlo, presentarlo, etcétera, pero ha sido pues una fiesta trabajar con 168. Ha sido un camino rico en experiencias, rico en aprendizajes, rico en oportunidades de conocer puntos de vista distintos. Y bueno, eso no lo imaginaba para nada cómo sería. Pero bueno, sin la ayuda de Alejandra y de Chantal, que han estado siempre coordinando todo esto de una manera muy profesional, todo ha salido adelante. Y Rosa, lo que referías ahorita acerca de que no lo has hecho, pues sí y no. La gente, el cerebro humano, pues tenemos siempre ocurrencias y voy a escribir, voy a emprender el camino de aprender cierto oficio, etcétera. Y con la escritura sucede lo mismo, y entonces has sido tú capaz de mantener esa motivación latente y convertirla ya en un anhelo y en un proyecto muy serio, y las personas, los 168 autores, emprendieron un proyecto de una manera muy, muy profesional, que quizá empezó como una simple idea, como un simple pasatiempo. Y estoy segura que de estos 168 autores, pues una cantidad importante están trabajando actualmente ahorita en seguir escribiendo, y eso pues es un regalo que les has hecho, un regalo invaluable. Nos queda ya muy poco tiempo y quería resaltar que este trabajo de los dos digitales ha sido ingente y maravilloso, pero que Maru San Martín se ha hecho el trabajo ella sola de la antología, que me parece que es como de Superwoman, verdaderamente, ¿no? ¿Tenéis alguna anécdota, alguna cosa que contar a cualquiera? ¿Queréis contar, decir unas últimas palabras las demás? Sí, Maru. Ah, sí. Yo quiero hablar, bueno, el tema aquí principal es sobre cómo te ha salvado la literatura, ¿no? Y yo quise preguntarle a mis compañeros de antología de qué forma nos ha salvado la literatura, pero desde el punto de vista como escritores, no tanto como lectores. Y me han dado unas respuestas fuertes. Algunos me han confiado que los salvó de la depresión, que en mi caso también ha sido que me ha salvado de la depresión, algunos incluso del suicidio, otros de morir porque estaban inmersos en enfermedades crónicas. También los han salvado de la agorafobia, a otros los han salvado de pérdidas, de haber perdido a toda su familia, o sea, de la soledad. A otros no sé, de ellos mismos, de que no se encontraban a ellos mismos y han logrado, por medio de la escritura, lograr un autoconocimiento. Yo veo la escritura, bueno, me han dado otra serie de respuestas, ¿no? Pero yo veo la escritura como un espejo.
a veces en los libros, como lector o como lectora, me encuentro reflejada en muchas historias. Cuando tú te ves en un espejo a diario, ya no te reconoces, pero cuando te encuentras de repente en las páginas de un libro, en una historia, dices, ese soy yo, ese personaje soy yo, esa acción soy yo. ¿Qué mejor que un libro para reconocerte? Para mí los libros son espejos. Y cuando yo escribo, me desdoblo, me desarmo. Y no soy la misma cuando termino un texto. A veces recojo las piezas y me sobra una. Y a veces ya no encuentro las piezas de Maro, ¿no? Pero vuelvo a escribir otro texto y me sale otra Maru. Entonces, sigo escribiendo para reinventarme, ¿no? Para mí eso es la literatura. La literatura me salva porque vuelvo a ser otra cada vez que escribo una historia. Y para otros es otra cosa, los salva de la soledad, los salva del suicidio, los salva de ellos mismos. Hay tantas formas en que te puede salvar la literatura, ya sea como lector o como lectora y como escritor, que la verdad es que todos deberían de apoyarse en los libros. Qué bonito. Pues con estas palabras vamos a acabar. Es una maravilla lo que habéis hecho. Es verdaderamente una maravilla. Escribir es vivir y además es una vida de primer orden, como ha señalado Maru. Escribir nos salva. Y me habéis hecho el más bonito regalo de este año y entre todos hemos hecho un reto y un ejemplo de convivencia, de creatividad y de empatía. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a la FIL. Y gracias a la FIL por darnos gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Gracias. Gracias, amigas. Gracias. Adiós, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.